Abrimos este programa, esta serie de entrevistas para conocer a los autores con un gran autor, Juan Antonio Isla, quien tenemos el gusto de conocer ya hace algunos años y de admirarte, conocerte a través de tu obra muchos años más. Juan Antonio, para empezar esta serie de entrevistas, queremos que nos compartas. A lo largo de tu vida has sido periodista, promotor cultural, escritor, eres nuestro primer secretario de Cultura en la historia del Estado. ¿En qué momento descubres que la literatura era el lenguaje capaz de decir aquello que no se podía expresar en los distintos ámbitos donde desarrollas? ¿En qué momento descubres a la literatura como una forma de expresarte? Mira, Carlos, con mucho gusto y agradezco que me hayas dado la deferencia de ser el primero de esta serie. He comentado ya varias veces que en mi infancia vi una convocatoria para hacer una carta a la madre y quedé en tercer lugar. Y me regalaron una plancha. Ahí un poco como que empecé a creer que podía escribir bien. Y luego en la prepa, antes de eso, bueno, gané un concurso de lectura rápida, convocado por la SEP. Y yo creo que la lectura y la escritura pues, van de la mano. Están muy asociados y quien lee, escribe. Y quien puede leer bien, puede escribir bien. Entonces en la prepa, alguien me invitó a escribir un poema. Y escribí una cosa que ahora la leo y me da una vergüenza espantosa. Pero bueno, ahí los lectores que había de un periodiquito que se llamaba Luminaria en la preparatoria, me dijeron, oye, bien, y empezaron a decirme mis amigos poetas. Y a ver, yo me sentía chingón. Y empecé a escribir después algunas cositas. Por ejemplo, una obrita de teatro, que no estaban tan malas. Ahora por ahí me he encontrado algunos vestigios de esa escritura y bueno, tenía imaginación, tenía sus cualidades. Entonces, a ver, pues muchos intentos por ahí, interesantes, estimulantes. Y pues más tarde entramos a un ciclo de contactos con escritores. Recuerdo a uno que me estimulaba mucho, que era Florentino Chávez. Con Florentino tuve experiencias muy bellas. Florentino era un hombre especialmente motivador y yo creo que él influyó mucho en que yo siguiera escribiendo. Uh-huh. Escribí un cuento que le gustó mucho del tono de Juan Rulfo. Yo acababa de leer Pedro Páramo y El Llano en Llamas y quise hacer algo así costumbrista, una cosa espantosa. pero a Florentino le gustaba, me decía, oye, qué bien. Era, a ver, un gran maestro Florentino. Y luego el contacto con otros poetas como Salvador Alcocer. Compartíamos lecturas con amigos en la biblioteca. Yo era bibliotecario
emérito, no emérito, meritorio, más bien, quita lo de emérito, meritorio. O sea, no me pagaban, pero estaba ahí, y estaban ahí Carmelita Cepeda, que era una mujer que era una dulzura, que estábamos enamorados de ella porque era jovial, tenía una risa maravillosa y un perfume espléndido que nos enloquecía, pero también era poeta. Uh-huh. Y aprendimos a leer poesía. Recuerdo que leíamos en voz alta a Jaime Sabines, y por ahí aparecía también Fernando del Paso con algunos de sus primeros libros. En fin, pues todo esto contribuyó a que se fuera haciendo un verdadero interés, un genuino interés por la literatura y luego pues por la escritura. Uh-huh. Una gente que también me estimulaba mucho fue Paula de Allende, quien tuve el privilegio de tratar, y era una gente que es muy estimulante. Y me decía, güerito, tienes que escribir y escribir y seguir escribiendo, y me sentaba yo a hacer algunos intentos de poesía con ella y le gustaban, y luego algunos cuentitos y le encantaban, y algunas cartas que le encantaban, y siempre muy estimulante. Entonces por ahí me fui, Carlos, pero bueno, combinando pues estos ensayos, intentos con mi trabajo, ¿no? Con la función pública, primero con la función universitaria, maestro universitario, luego director de extensión universitaria, uh-huh. Luego director de la Casa de Cultura, luego secretario de Cultura, en fin, siempre combinando la actividad profesional con la escritura. Y luego pues tuve la oportunidad de hacer una maestría en letras modernas con maestros maravillosos, una maestra fantástica, que en paz descanse, Vivian Antaki, maravillosa mujer, que me estimulaba mucho también. Uh-huh. Hicimos por ahí un librito sobre Kafka, El laberinto en la literatura. Yo escribí algo sobre el médico rural, una interpretación personal. En fin, pues mi vida ha transcurrido pues en todas estas expresiones y experiencias con la literatura y la escritura. Hablando de tu obra, tus novelas suelen combinar historia, recurrir a la memoria, y también desbordas esta profunda observación de la naturaleza humana. Tienes esta manera de hacer retratos de tus personajes muy meticulosos, muy cercanos, muy vívidos. Sí. Cuando comienzas un libro, ¿partes de un personaje, de una imagen, de un hecho histórico, de una anécdota, o simplemente dejas que la historia fluya? Mira, es muy aleatorio. En algunas ocasiones ha habido personajes que parten de un referente real, de alguien a quien conocí y me pareció una vida digna de relatarse. Por ejemplo, una de las novelas que más me han dado satisfacción, porque la leo y otras gentes la han leído y releído, es ya se me olvidó. ¿Bajo los almendros? No. La renuncia interminable. Okay. La renuncia interminable es un personaje psicológico muy ambiguo, es una personalidad de una vida disociada, es un personaje profundamente complejo, uh-huh. que no solamente está en la negación de ser feliz, en la negación de las cosas, porque es una gente a la que nada ni nadie le satisface. Sí. Es una enfermedad. Consulté a un psiquiatra
y curiosamente consulté a su psiquiatra, o sea, investigué. Algunos de los libros que he escrito, Carlos, han necesitado un poco de investigación. Quizás el que más ha sido de la renuncia interminable. Es una entidad compleja y cuando se tiene un referente tan sólido, tan vívido, es más fácil la escritura, porque nada más es cosa de sentarse y echarle un poquito de imaginación, algo de ficción y soltarse. Yo creo, si algo le puedo transmitir a los lectores, a la gente que va a poder ver estos testimonios, es que hay que sentarse a escribir, que hay que perder el miedo. Uh-huh. ¿Cómo se puede lograr hacer una obra? Pues sentarse a hacerla. Escribir es escribir y corregir, Carlos. No hay una escritura que salga limpia y sin corrección. O sea, hay que tachar mucho. Por ahí hay que ver los escritos, los manuscritos de Balzac, por ejemplo. Balzac escribía muchísimo. Hay una anécdota de que el escritorio donde trabajaba tenía un canal donde estaba el brazo, donde se depositaba el brazo para escribir. Pues era un tipo que escribía, yo creo que 18 horas al día, y el resto tragaba, porque era un tragón disoluto. Uh-huh. Pero bueno, sus manuscritos son una serie de tachaduras inmensas. O sea, ¿cómo le daba para escribir tanto y corregir tanto? Hay muchos ejemplos. Hay un libro precioso que se llama El oficio de escribir, en donde vienen muchos ejemplos de cómo tachaban los autores. Uh-huh, uh-huh. Faulkner, por ejemplo. En fin, no hay autor que no corrija, que no tache. Entonces, bueno, sentarse a escribir es la fórmula, Carlos. Gran parte de tu obra está profundamente vinculada a Querétaro. Me lo confirmas ahorita con el personaje de La renuncia interminable, que indudablemente tiene esta dislocación de su afectividad y de su propia realidad. Pero es un testimonio que está inserto en Querétaro. ¿Qué te sigue sorprendiendo de tu tierra después de tantos años escribiendo de ella? ¿Qué historias consideras que aún están esperando ahí para ser contadas? Hay muchas historias. Cada casa, cada persona. En Distrito Central no me costó mucho trabajo desarrollar personajes, porque eran personajes que yo había conocido en el barrio, en el entorno de la casa en donde vivía, que no era barrio propiamente, pues era una zona de la ciudad, en donde en cada casa había un personaje. Y bueno, pues a ver, la mujer de las 3 tetas, y el hombre que se enamora del hombre que no tiene pie, o el tipo que se busca conocer todos los municipios del país y regresa a su casa y ya su mujer se había suicidado. Eran vecinos. Estos ya murieron, si no ya no los estaría yo platicando. Pero a ver, y personajes extraños y otros que no necesariamente estaban vinculados a mi entorno, sino gentes que veía en Querétaro caminando. Ese personaje al que persigue mi protagonista, que es como una sombra que divaga y vaga
por toda la ciudad sin un destino, sin un propósito. Es la gente que camina y camina y camina dentro de un traje perfectamente planchado y son personajes. Querétaro tiene muchos personajes maravillosos. Nuestros amigos son personajes. El Chino Alcocer, el poeta, es un personajazo. El propio Florentino, mi propia querida amiga Paula, pues es un personajazo. Sí. Unos buenos y otros regulares y otros muy malos. Tenemos también gente media gacha en nuestra sociedad, gente difícil. Es una ciudad, es una sociedad compleja, con muchos, yo creo que con muchos problemas de estabilidad emocional. En esta etapa de complejidades, vivimos en una época dominada por la inmediatez, las redes sociales, los contenidos breves. ¿Qué lugar ocupa hoy la novela y qué puede ofrecer un libro que difícilmente encontramos en otros formatos, Juan? Yo creo que cada vez va a ser más difícil para los escritores escribir para un público, porque el público está totalmente ocupado en lo pragmático de la lectura, de las redes sociales y de las pues básicamente de las redes sociales. No hay muchos otros medios. Entonces va a ser muy complicado poder sentarse a escribir sin pensar que debe ser muy frustrante que no te lean, que desdeñen tu creación. Pero yo creo que el escritor tampoco puede arredrarse o inhibirse de esta realidad, que cada vez va a estar más presente y más contaminante. El escritor tiene que seguir haciendo su tarea, sin duda, sin pensar en que muy posiblemente su obra al final se vaya a la basura. Es muy frustrante para los escritores, Carlos, ver que sus libros están ahí en los anaqueles, están ahí en las librerías sin moverse. Muy frustrante. Pero bueno, hay que seguir. Sí. La escritura en este sentido debe de ser un vicio irremediable, irredento, irreversible. Coincido plenamente contigo. Y desde esta perspectiva, si dentro de 50 años un joven lector encontrara por primera vez uno de tus libros, ¿qué te gustaría que descubriera este lector sobre el México, sobre el Querétaro que te tocó vivir? ¿Qué encontraría este lector en 50 años? Yo creo que sí puede encontrar referentes interesantes de una sociedad y de personajes que algunos podrán no significar nada, pero en 50 años pueden decirles algo. Yo creo que sí. ¿Qué me gustaría que transmitirles o que pensaran? Pues que fuimos testigos de una época y que dejamos testimonio con nuestros recursos creativos y pues que valoren que no pasamos pues en balde, ¿no? Que no cruzamos esta época y esta ciudad sin cruzados de brazos y dormidos. No, yo creo que eso va a ser algo que se puede valorar
en 50 años y más y más. ¿A dónde va la humanidad? No sé si 50 años, ¿verdad? Están las cosas tan de la chingada que no sabemos, ¿verdad? Pero bueno, seguramente hay que verlo con optimismo, porque pues ahí vienen nuestros hijos y vienen nuestros nietos, y ni modo de que vayan a presenciar un pasaje apocalíptico. Muchas gracias por esta primera entrevista, Juan. Gracias, Carlos, gracias a ti. Muchas gracias.